Sí, buenas noches y felicito a tu programa, a tu canal. La verdad que siento que es uno de los primeros que está tocando el punto de una manera diferente, una preocupación diferente para tratar que nuestra población realmente sepa qué hacer o cómo prevenir las consecuencias de los sismos, terremotos. Eh, si bien es cierto a nivel mundial, nacional, los gobiernos tienen planes de contingencia, tienen presupuesto de defensa nacional, tienen estructuras, tienen organizaciones como Defensa Civil y todo lo que pueda decirse en la teoría de la formalización. Pero lo que lamentablemente no sucede, no solamente en el país, es que no se trabaja sobre el hecho real, sobre la situación real en el momento. Creo yo que una de las situaciones que no permite que los funcionarios o los gobiernos sean más creativos en la prevención es porque muchos de ellos jamás en su vida han vivido un desastre real o no son preparados para esto. Yo te lo digo desde el punto de vista como un ex enfermero de combate, como un comandante del cuerpo bombero activo, que he vivido desastres de emergencia en 40 años y como profesional en lo que es las ambulancias y servicios de emergencia, ¿no? Entonces, todos estos años te hace analizar la situación de todos los tipos de desastres y te da con lo mismo. Las estructuras, los proyectos, las planificaciones, los planes de contingencia son documentos que, si bien es cierto, tienen estudio, análisis de perímetro, cobertura y todos los argumentos, pero lo que no tiene, lo que no se preocupan y no son creativos, es en la reacción, conducta, comportamiento de la población, de acuerdo a su área, de acuerdo a su volumen, de acuerdo a su situación. No, o sea, la gente, las personas realmente no están siendo preparadas. Como te decía yo, interno, yo soy un crítico del simulacro, como muchos de nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque el simulacro te dice una situación de respuesta, ¿no? Donde todo el mundo se esmera por hacer una maniobra de rescate, de descenso, llegan 50.000 ambulancias, ves la Policía Nacional, ves a todos los miembros de Defensa Civil y los bomberos presentes, pero en un hecho real, eso no corresponde a un acto real. No va a suceder. No va a suceder porque a nivel mundial sabemos que el bombero, el policía, el militar, el sereno, todos tenemos familia. Y por una razón natural, las personas antes de rescatar o activar a otras personas van a correr por su familia. Por eso que se sabe que a nivel nacional la respuesta de emergencia no va a llegar de repente en horas, días o semanas, según el lugar. Entonces, ¿eso qué significa? Y lo está demostrando Venezuela con todo esto, gobierno tirano todavía lo está demostrando. Las únicas personas que pueden salvar vidas, atender primeros auxilios y movilizar y controlar la situación son la familia, la comunidad, ustedes mismos. Y si ustedes mismos no, el gobierno no se preocupa en no solamente prepararlo, capacitarlo en primeros auxilios, en tener conocimiento de los sistemas de evacuación y desastre, porque tú sabes que, Sandro, que está diseñado zona segura interna, zona segura externa, la municipalidad tiene enseñado, pero pregúntale a un solo vecino si sabe él dónde la zona de externa de su área, porque lo tienen en papel, pero no llega a las manos del vecino, y ignora. Pregúntale, como bien acaba de decir tú, ¿cómo voy a comportarme yo si me agarro en la calle, en el carro, en la casa, en la universidad, en el colegio? ¿Cómo me comporto? Yo digo esto, nadie sabe cómo se comporta una emergencia hasta cuando está en ella, en el momento. Pero si tú estás capacitado, preparado y tienes un plan, la mente automáticamente te va a hacer reaccionar sobre lo estudiado, preparado. En conclusión, ¿qué quiero decirte, Sandro? Que a pesar de los millones presupuestados que hay para desastres,
de los altos oficiales militares de defensa civil, de las personas especialistas, inteligentes, hacen toda una estructura de planificación escrita, pero no hay una organización que llegue a una zona rural, por ejemplo, junte a los vecinos, los capacite, lo entrene y le dé su plan de reacción según su terreno. Para terminar voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo acá, original en la vida civil. Si yo vivo en una urbanización, o más chico voy a ser más pequeño. Si yo vivo en un edificio de 20 pisos y son más de 300 personas que viven ahí, ¿qué tal bueno sería que yo juntara a las 300 personas del edificio y lo preparara en primeros auxilios, le diera el curso de sistema de evacuación en caso de sismo e inclusive incendio? Porque usted sabe que un desastre trae más desastre. Entonces, si yo agarraría a las 300 personas, le doy capacitación. Si yo agarraría a las 300 personas, le hago su plan de contingencia, su plan de emergencia del edificio. Si yo agarraría a las 300 personas y le diseño lo que está estructurado en los gobiernos locales, zona segura externa, zona de donde están, digamos, las personas que se han caído en sus casas, todo lo que dice el sistema de desastre, si yo le daría esas clases a la persona, todas esas 300 personas en un terremoto, a pesar que la estructura pueda caer, que lógicamente no se puede evitar heridos y muertos, pero la estadística reduciera, porque la gente supiera automáticamente cómo reaccionar ante un hecho. Si no hay creatividad, no hay avances en lo que es directamente personal. Sin embargo, las engañas en un simulacro donde todo es un espectáculo programado, diseñado, y que inclusive en pleno simulacro hay una serie de errores y hecho que realmente no va a suceder. Más o menos por ahí empezamos un poco a analizar esta situación actual y lo que viene en el país, por más que Defensa Civil te dice eso, que te dice prepara tu mochila de emergencia. ¿Tú crees que la familia todo se reduce en una mochila de emergencia? ¿Tú crees que porque le dices a la familia, esta es la mochila que debe contener esto, todos están salvados porque simplemente tienen una mochila de emergencia? Esto va más allá de una mochila de emergencia. Lo que no comprendo es porque yo no escucho a ningún gobierno local, a una entidad que programe este tipo de capacitaciones organizadas y que nombre a personas o a oficiales o a miembros de la institución como es el Cuerpo Bombero, que sabemos del tema, conocemos el tema para hablar con propiedad. Tú sabes que en la municipalidad llega un alcalde y escoge a un señor que está a cargo de Defensa Civil. De repente el que está a cargo de Defensa Civil y su equipo no son personas idóneas, no están entrenados, no tienen el título, no tienen la certificación de ser gente de Defensa Civil. Sin embargo están trabajando ahí porque nadie controla ese tipo de contrato. Pero digo esto porque ¿cómo te va a ayudar una oficina de Defensa Civil de un distrito si las personas que están ahí no conocen el desastre? Solo se dedican a controlar los comercios, ¿no? Si tienes extintor, señalética, la multa y todo esto, ¿no? Pero si esas personas no son creativos, no capacitan, no entrenan, no desarrollan más, el distrito está abandonado. Otra parte más, Sandro, pero voy a tomar un ejemplo de la creatividad que hace años se venía practicando y inclusive llegó al país, ¿no? Alguien fue más inteligente, dijo, no fue la capacitación, dijo, ok, creo que si no me equivoco, creo que fue la Municipalidad de Miraflores. Lógico, bajo una copia de algún prototipo extranjero, ¿no? Se hablaba de hacer un depósito subterráneo del distrito, por ejemplo, un container, donde se guardaban todos los equipos de desastre. Creo que existe, ¿no? Creo que hay en la de Surco, en la de Miraflores, me parece. Perfecto. ¿Te das cuenta? Y esas personas que plantearon ellos sí deben conocer el tema. Porque, Sandro, tú sabes lo que ocurre en un desastre, y te lo digo porque yo he sido testigo en Ica, en los desastres que he estado,
Los gobiernos, como tú sabes que el presupuesto de dinero de defensa nacional, según las leyes, se usa en desastre sin control alguno, sin precio alguno, sin licitación alguno, entonces los ministerios, cada ministerio tiene una oficina de defensa nacional, comienza a comprar de lo que la persona a cargo se le ocurre y lo que es más común. Ejemplo, compren carpas, compren colchoneta, compren frazada, compren agua, y se queda en ese cuadrante, no se queda en ese cuadrante, y el Ministerio de Salud compra eso, y el Ministerio de Trabajo compra lo mismo. Yo fui testigo en Ica con un desastre donde yo veía que venía el Ministerio Interior, el Ministerio de Salud, carpa, agua, frazada, y al rato venía el Ministerio de Trabajo, lo mismo, carpa, frazada. O sea, hacía notar hasta el extremo que vi que un ministerio, ¿sabe qué trajo? Trajo esos depósitos de agua de Termí, esos que usamos en el techo, esos tanques elevados, sí, con un montón, no sé a quién se le ocurrió traer tanques elevados en pleno desastre para juntar agua. Seguro, lógico, su cabeza estaba a juntar agua, pero es realmente técnico. O sea, te das cuenta de las personas que gobiernan, que manejan. Sin embargo, por ejemplo, en las instituciones nacionales y nacionales, te lo digo porque yo soy uno de ellos, existen técnicos que le llaman EDAN. Los EDAN son personas que reciben un curso internacional, metro de ellos, la ONU, que son evaluación de daños y análisis de desastre. Esas son las personas que van a la zona de desastre y evalúan las consecuencias de los daños y mandan información. Pero también existe el EDAN TD, que te lo digo, yo soy uno de ellos. El EDAN TD significa EDAN toma de decisiones. Esos son otros oficiales que están sentados recibiendo la información de los EDAN que están en el campo y son los que deciden la necesidad del desastre. Ellos son los que deciden lo que se debe comprar, adquirir y llevar, no cualquier persona. Pero como te decía, acá todo está escrito en papel y a la hora del desastre aparece cada persona que desconoce el sistema y esto se vuelve un caos, desperdiciando dinero y necesidad. Sin embargo, volviendo a Miraflores, ¿quién dice si me va a faltar camilla? ¿Quién dice si me va a faltar venda, gas, apósito, cloruro, todo lo que es primeros auxilios? ¿Quién me dice si me va a faltar un poco de comba, de lámpara, de pico, para poder hacer un rescate externo? ¿Quiénes crees que van a hacer los rescates externos? Digamos, una estructura caída, un edificio caído. Entonces, hay personas que están gritando, de ahí nomás están adentro. La ayuda no va a llegar en 2 o 3 días. Entonces, las personas, si son entrenadas y tienen herramientas, podrán técnicamente entrenadas hacer un rescate superficial, digamos. ¿No? Como lo que tú has visto en Venezuela, has visto cómo la familia, cómo las personas salieron a buscar que rescatar ellos mismos sin ser preparados y de alguna manera encontraron personas vivas. Imagínate como Miraflores o Surco tiene un almacén de lo que se necesita realmente un desastre y no estás como el Ministerio Interior o el Ministerio de Salud a última hora una persona X que jamás ha vivido un desastre pidiendo lo mismo, colchones, frazada, agua y carpa. O se me ocurrió también, mañana tengo un caña para hacer cabina. O sea, pues como la ley en este dinero, porque lo saben los gobiernos de defensa nacional, no hay licitación, no hay concurso, no hay precio libre, debes comprar libremente lo que quieres, el dinero se diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros los bomberos tenemos carpas de campaña tipo hospitalario, donde se conecta y se arman rápidamente y se conectan con aire acondicionado, tienen tomas para conectar botellas de oxígeno. ¿Por qué los gobiernos no tenemos también un almacén de ese tipo, no carpas comunes? Porque los hospitales se saturan. Entonces yo digo, el Estadio Nacional en un desastre se vuelve el hospital más inmenso. ¿A punta de qué? De carpas hospitalarias. Y esas carpas ya tienen su camilla, ya tienen su estructura listo para instalarle un poco lo que vivimos en la pandemia. Se comenzaron a estructurar hospitales externos. Pero, señores, vamos a esperar que venga el terremoto para que recién aparezcan personas y poquito a poquito se den cuenta de lo que necesitamos, lo que está viviendo Venezuela.
Tú sabes que un desastre trae más desastre, un terremoto puede traer incendios, un terremoto trae heridos y muertos, un terremoto trae contaminación, y sin contar con el estado emocional, psicológico que lleva la persona, no vive, y hay secuelas, hay vuelve a haber sismos continuos, o sea, el desequilibrio es total. Entonces, ¿qué cree que la población vive? Vive más caos porque no tiene una guía, ¿no? Sin embargo, ¿qué dice la teoría? Dice que en el caso de desastre, por ejemplo, en el distrito tal, que tiene el estadio tal, todos los que su casa la queda deben ir al estadio y ahí esperar, ahí instalarse. Pero si las personas saben que corren riesgo su zona, deben caminarse a la zona designada por el área, y supuestamente el gobierno local, el gobierno del estado tiene todo preparado ahí, hospitales, carpas para descansar, alimentación, agua, hidratación. Y si eso sucediera en todos los distritos, Sandro, si eso sucediera en todos los distritos, esto cambiaría. Ahora, regresando al inicio de todo, existe una ley que, por ejemplo, la ley 30-200, que se llama auxilio oportuno. Esa ley salió hace unos años atrás y también fue una ley que parecía un criterio simple, pero resultó bien, pero mira, fíjate tú, no se cumple. Esta ley está dirigida a todos los negocios a nivel nacional, desde una simple tienda hasta un centro comercial. Y no es lo mismo que usted escuchó, esa ley exige, habla netamente de primeros auxilios. Primero, exige que los trabajadores que están ahí, deben estar entrenados en primeros auxilios, pero en una institución debidamente acreditada. O sea, te dice que lo entrene de verdad, no que le compres un cartón, no que lea un libro, sino que realmente sea. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿qué pasa en un restaurante si una persona se atraganta y ninguno de los mozos ni el que atiende sabe de primeros auxilios? Todo el mundo se queda mirando cómo muere una persona atragantada por tan solo no saber la menor higiene, por tan solo no saber cómo es la compresión abdominal para que el paciente pueda salvar su vida. Esta ley exige, esta ley peruana, y tiene ya 5 o 6 años, exige a nivel nacional que todos los negocios, el personal que trabaja debe estar entrenado en primer auxilio. 1. 2. Debe tener un botiquín, que ya no es el botiquín que el aceite rojo, que el agua de asado, no señor. Bueno. Ahora es un botiquín serio. ¿Sí? ¿No? Sí, le escucho, adelante. Ya. Y no es un botiquín simple, es un botiquín ya estudiado con gas, apósito, venda, o sea, estructurado para atender una herida. Uh-huh. Y tercero, en caso de establecimiento comercial, o sea, un negocio, una sola área, te pide que tengas un plan de respuesta de ambulancia. O sea, no esperes el momento para estar buscando a quién llamar, no, te exige que tengas una lista de las unidades de emergencia para llamar. O sea, ¿te das cuenta de lo que ha hecho esta ley? Ha planificado una estructura, una creatividad nueva, ha planificado un plan nuevo a cada estructura comercial. Se ha ido a cada problema individual. Hoy te digo un restaurante, pero esto también sucede en los cines. Por ejemplo, todos están obligados. Inclusive, la ley dice que se nombra establecimiento a un solo negocio, una sola estructura, pero varios negocios unidos se titula el centro comercial. O sea, tocan los mercados, toca los edificios que venden ropa, toca a todo el mundo, lo toca. Uh-huh. ¿Tú te imaginas en el país si todos se obedecieran esta ley y en cada tienda hubiera personas entrenadas en primeros auxilios y en cada tienda hubiera su maletín de primeros auxilios y sucede no solamente un desastre, Sandro, ahora que lo que estamos viviendo, una explosión, un herido de bala, las personas en volumen, en cantidad, sabían cómo actuar en primeros auxilios y salvar una vida. Pero hoy día no, atentan con un negocio y el paciente de repente está herido de bala y todo el mundo mira y nadie actúa. Y la ley es vigente, ¿ah? La ley, por ejemplo, en Miraflores, esa ley tiene ordenanza. En Bellavista Callao tiene ordenanza. En Carmen de la Legua tiene ordenanza. Nada más. Después, nadie se ha preocupado por levantar esa ley. Entonces, si yo cojo ese ejemplo de esa ley y me estoy yendo a la problemática individual, busco, siendo creativo, que tenga un plan, el gobierno tenga un plan de llegar al público, a las personas en población, edificio,
comunidad, familias, y les enseño lo que les estoy diciendo, los asesoro para que estén equipados en caso de desastre y sepan realmente cómo lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder si hay un terremoto? Nadie te va a venir a ayudar. Si tú sabes que tienes que ir a la zona de segura externa, vete a la zona segura externa, tú busca tu ruta de evacuación segura. O sea, todo ya está estudiado y va a poder hacer un trabajo de prevención. Pero, sin embargo, no va así. Nosotros, por ejemplo, al no haber, tú sabes, yo represento a Corporación del Tajer, nosotros preocupados por el tema, nosotros hemos creado ahorita una capacitación especializada que se llama Sistema de Evacuación en caso de sismo, terremoto, tratando de llegar a los colegios, a las universidades, institutos, negocios grandes, para que no solamente enseñarles según lo que indica la ley de defensa civil, sino cómo actuar según su local. Pero realmente lo que nos sorprende, estamos como que haciendo algo nuevo para ver inclusive si nos copia el Estado o si hace cumplir la ley 30-200 o si saca otra ley donde todos deberían estar entrenados en evacuación de sismo, primeros auxilios, incendio, y tener un plan de emergencia, un plan de contingencia estructural, cada familia, cada comunidad, cada edificio. Señor Villarreal, una pregunta. ¿Esto no lo debería hacer la misma municipalidad? Claro, toda la municipalidad tiene defensa civil. Pero si queremos hacer crudo, Sandro, te digo, yo he trabajado en municipalidad y tienes que seguro tú, el público escucha y te lo va a probar inmediatamente. Defensa civil, ¿cuál es su peso mayor en una municipalidad? Estar viendo los comercios, ¿cierto? O sea, su preocupación principal son los comercios. Tú te vas a una oficina de defensa civil y, o sea, si esto tuviera una auditoría, por ejemplo, y yo iría a una oficina de defensa civil y me siento con las personas encargadas de defensa civil y les pregunto, ¿cuál es tu plan distrital de qué tienes? No se considera cero. Te voy a decir que yo fui a una oficina de defensa civil y de una municipalidad y la oficina tenía problemas de señalética, de extintores, de volumen, o sea, en la oficina era un caos. Sus propios trabajadores estaban atrapados en el caos, ¿ya? Pero tú ves el movimiento de defensa civil más exponencial. Y eso pasa ¿por qué? Porque no contratan personas que tengan la especialidad de emergencia, de desastre, o personas que realmente se dediquen a trabajar sobre la prevención. Esa es la gran verdad que ocurre, ¿no? Muy poco se trabaja. Muy bien, Jorge Carvajal, adelante. Sí, muy buenas tardes. Tengo una... Es que, bueno, en realidad el tema que ha tocado es bien interesante porque, y comparto, en la mayoría de lugares, creo que el gran grueso de la población no conoce sobre primeros auxilios. Incluso dentro de las mismas familias uno puede ver, porque a veces hay familiares que son, no sé, hipertensos, y ni siquiera dentro de los mismos hogares hay personas que puedan, pues, lograr medirle la presión. Hay gente que, de verdad, no sabe, ni siquiera puede llegar a hacer un pequeño, digamos, un vendaje en este caso, ¿no? Nunca hemos recibido ningún tipo de educación en ese aspecto, ni siquiera en los colegios nos han enseñado, porque incluso recuerdo claramente de cuando asistí al colegio de pequeño que solamente nos decían, o sea, decían, no, tú vas a ser parte de defensa civil, digamos, al niño, y lo único que decían es que tienes que ayudar a que todos salgan del salón, pero no especificaban nada más, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, al menos lo que he podido ir viendo es eso, ¿no? De que en muy pocos lugares creo que son familias que, digamos, saben aplicar inyecciones o saben hacer movimientos incluso para personas de tercera edad o cosas por el estilo, ¿no? Digamos, yo tengo un poco la suerte que toda mi familia son médicos y de alguna forma se me ha enseñado, bueno, casi todos los miembros de mi familia se nos ha enseñado justamente con cosas básicas, ¿no? Pero claro, en una emergencia real, ya casi toco algo que usted dijo,
somos humanos a la larga y lo primero que uno va a ver es buscar la seguridad de sus familiares. Y ahí entra el punto más crítico. Muchas personas creo que piensan que la ayuda va a llegar ni bien termine el terremoto o sismo, ¿no? O unas horas después o cosas por el estilo, y eso puede tardar en algunas cosas, ¿no? Hace poco, o sea, ya hemos visto lo que sucedió en Venezuela, que es una cosa horrible. Comparto lo que usted dijo hace un momento cuando fue lo de Ica. Recuerdo que, bueno, tuve que acompañar a mi madre por cuestiones laborales al día posterior del sismo que fue en Pisco, y lo que dijo es cierto. O sea, había una cantidad de descoordinaciones que no llegaban a veces a ningún lado. Y no solamente eso, o sea, hay que entender cuál es nuestra realidad también, ¿no? Una muy complicada. No somos, no sé, China, que la semana pasada, creo que en la región de Huanhui, una cosa por el estilo, no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre, pero le llegó un tornado que devastó casi toda la ciudad. Y bueno, China tiene otro tipo de sistema de recuperación, ¿no? Y han podido, digamos, instalar pequeños hospitales medianos en lugares donde se han podido, ¿no? En algunos casos en algunas avenidas, otros en estadios y cosas por el estilo. Pero es una realidad completamente distinta, una realidad que nosotros no vivimos, ¿no? Una realidad donde muchas de estas personas, para construir un edificio, allá se toman muchas medidas de seguridad y nosotros no. Estamos en una realidad donde, por lo general, cuando alguien dice voy a construir mi casa, voy con el maestro de obra de la cuadra y le digo, señor, a ver, ¿cómo me puede levantar unos 3, 4 pisos? ¿No? Y siempre le he dicho, o sea, no es por desmeritar el trabajo de un maestro de obra, pero un arquitecto y un ingeniero han estudiado para algo, ¿no? Un ingeniero civil se ha tardado tantos años en saber la medida de los elementos que se van a usar justamente, ¿no? El arquitecto también, justamente en temas de distribución y cosas por el estilo. Y claramente eso no lo tomamos muy en cuenta. Por lo general, acá en Perú al menos es algo que no se ha tomado muy en cuenta, ¿no? Incluso muchos edificios a veces, y eso me enteré hace 2-3 semanas a razón de lo del terremoto de Venezuela, y no sé qué tan cierto pueda llegar a ser esto, pero justamente lo que me decían es que muchas empresas constructoras suelen contratar a arquitectos que sobrepasan una edad por encima de los colegiados, arquitectos colegiados que sobrepasan mucho más allá de los 70, 80 años, y los hacen firmar a ellos los planos. Y la razón era porque sucede lo que sucede después, pues estos arquitectos muy posiblemente por la edad ya no estén cuando pase algún desastre, y de alguna forma un poco deslindarse las empresas. No sé qué tan cierto sea eso, pero a ver, es algo que he escuchado, quizás un poco conspiranoico, pero es una cierta información que, digamos, he podido llegar a encontrar. Pero ahora sí, y esto es lo más importante, la primera línea justamente de apoyo que va con lo que usted comentaba, ¿no? El hecho de que cuanto mínimo al menos una persona por casa conozca cuáles son las herramientas básicas con las que va a jugar, ¿no? Desde su cuerpo mismo hasta medicamentos o herramientas, implementos que pueda llegar a utilizar. Y aquí es un poco la consulta que le quiero hacer, porque en el colegio recuerdo hace muchos años que lo primero que nos decían era métete bajo la mesa, ¿no? Y quizás es la cosa más común comentada, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer en el momento del sismo? Correcto. Pero sí. Yo, o sea, mi hipótesis más sacada un poco, ya no tanto lo que decían en el colegio, sino lo que voy a investigar es, primero sí es el autorrefugio, y si tenemos a alguien a la mano, pues refugiarnos con esa persona, ¿no? Pero si tenemos a alguien que está un poco más lejos, que de repente nos es improbable, y eso entra mucho con el tema de unos videos que hice en Venezuela, cuando llega el verdadero, el sismo llega, como quien dice, a su tope, donde el sacudón que da hace que la gente se eleve del piso y caiga de rodillas. O sea, en ese momento ya no puedes hacer nada. Estás tendido en el piso y hasta que termine no vas a poder pararte, y vas a estar totalmente indefenso ante todas las cosas que tengas,
que pueden ser cuadros, pueden ser espejos, puede ser la misma luminaria que tienes dentro de tu departamento, de tu casa, ¿no? Y un poco hace rato decía a modo de chiste, ¿no? Con suerte en casa mía no tengo algo que me caiga encima porque no tengo cuadros, es algo que no me gusta decorar con cuadros, con otras cosas así, que no estén sobre las paredes, pero muchas veces en las casas hay cuadros, hay espejos, y eso puede traer mayor cantidad de problemas, ¿no? Entonces, para mí al menos, lo que es... Y acá si es que de repente puede expandirlo un poco más, ¿no? O sea, es primero refugiarnos con lo que podemos, cuidar la cabeza, que es lo primordial, creo, con lo que tengamos. Si no tenemos algo a la mano con lo que nos podemos proteger, pues con las manos mismas, con los brazos, ¿no? Esperar a que todo pase y posteriormente a eso ver el tema de la salida, ¿no? De donde estamos, ¿no? Porque de repente no vamos a poder de repente llegar a esta zona del triángulo de la vida que muchos dicen, porque no sabemos dónde nos va a agarrar, ¿no? Entonces acá quizás sí puede expandir un poco más eso. Correcto. Muy bien. Chanto, si me permite. Adelante. Muy bien, mi amigo te dice esto, mira. Una capacitación de sistema de evacuación en caso de sismo, para empezar, es un esquema proyectado por Defensa Civil. O sea, todo lo que se habla ahí, el 80% son lo que ya está normado y reglamentado, y se usa el lenguaje nacional e internacional, como zona segura, ruta de evacuación y esos casos. Lo que hace el curso es justamente la preocupación que tiene, es enseñarte a ti cómo actuar en caso de sismo. Como decía en el colegio de experiencia que dice, ¿no? ¿Qué te puede enseñar un profesor de cómo actuar en un terremoto si el profesor no ha sido capacitado en el tema? El profesor te va a decir más o menos lo que hace persona común y corriente con sus 5 sentidos, ¿no? Tiene idea de cómo evacuar, cómo protegerse. Pero usted sabe que todo está ya pautado, diseñado, y que solo hay que enseñarte cómo actuar. Por ejemplo, en tu casa, primera palabra que se usa en desastre en estos cursos, ¿no? Zona segura interna. Lo primero que te tienes que preocupar en tu casa, en tu trabajo, donde tú vayas, es que mires alrededor de tu casa y busques cuáles son las zonas seguras internas. ¿Y cómo lo identificas? Hay que pensar que para empezar una estructura tiene que tener los 3 pilares. O sea, la base, uno a la derecha, la base a la izquierda y en el centro del muro, ¿no? Los 3 pilares te hacen una zona segura. No uno solo, no a media, no algo que está ya el techo tapado. No, tienes que ver los 3 pilares para que tú ya dentro de tu casa es una segura externa. El marco de la puerta, el marco del baño. Entonces, identificar la zona segura interna. Luego, lo que sale es la ruta de evacuación interna. O sea, si tu casa es grande o tu trabajo es grande, bajo la señalética que debe estar instalada ya por ley, tú debes saber cuáles son el camino a la salida y no engañarte que vaya, por ejemplo, yo voy a un centro de trabajo, soy visitante, me agarra el temblor, corro, yo veo una puerta y corro la puerta, pero esa puerta no es una salida. ¿Por qué? Porque no vi la señalética que dice salida, por eso existe la señalética. Entonces, segundo, ruta segura interna. Cuando tú sabes estas 2 cosas en tu casa y tienes la precaución de siempre pensar que en el camino no debe haber nada que estorbe la salida o algo que se pueda romper, salir, como dice la luna, cosas. Tú tienes que analizar tu propia estructura. Ahora, ahí no queda. Una vez que cruzas la puerta, se dice que tienes que plasmar tu ruta, tu zona de salida, tu ruta de evacuación, disculpen, su ruta de evacuación externa. Escucha bien acá, Sandro. Existe la zona segura externa. ¿Qué cosa estamos hablando en el movimiento del sismo? Es decir, primero, me agarra el sismo. Nadie debe correr en pleno sismo. Lamentablemente, peor si es un terremoto, te sostienes, te protege bajo la mesa, lo que tú ya más o menos es tuya, pero te quedes ahí. Las personas que corren en pleno terremoto, en pleno sismo, empeoran la situación. Su riesgo es mayor.
Luego que pasa el sismo, esperas un minuto, 2 minutos, haces uso de la ruta de evacuación. Cuando dice ruta de evacuación externa, tú ya tienes en tu cabeza que al frente a tu casa hay un parque y ese parque es la zona segura externa. ¿Cómo debo identificar una zona segura externa? Es un parque que no tiene árboles, es un parque que no tiene poste, o puede ser una canchita de fulbito, o puede ser un estadio, no sé, pero está libre de que algo le caiga en la cabeza. Ahí te quedas un tiempo hasta que el sismo haya pasado, pues te sé que puede haber réplica. Si tu casa se cayó y ya no puedes regresar, para eso los gobiernos locales nombran zona de refugio, donde deben ir las personas con su familia y a establecerse en la zona de refugio, donde los gobiernos locales o gobierno central instala carpas, alimentación y todo lo demás. Y en el caso de Callao, por ejemplo, la zona de refugio general es el Estadio Grau, y todo el Callao sabe que debe caminar hacia el Estadio Grau, que va a encontrar la ayuda. Entonces, ¿te das cuenta? Lo que te estoy contando, lo importante que es saber. Ahora, ¿por qué ruta de evacuación externa? Cuando tú sales de tu casa, tú te imaginas el caos que hay en el tránsito, todo el mundo chapa su carro y comienza a correr para llegar a su familia, ¿cierto? Y el riesgo de atropello es inminente. Entonces tú, para llegar al parque de zona segura externa, tienes que trazar tu ruta más segura. O sea, es preferible que camines un poco más, pero a la hora que vas a cruzar es menos peligroso, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que estar en tu mente. Entonces, ¿qué te enseño yo en este curso? Zona segura, a identificar la zona segura interna, la ruta de evacuación interna, la ruta de evacuación externa, la zona segura externa, la zona de refugio. ¿Qué te enseña este curso? Cómo actuar si estás en el carro, cómo actuar si estás en la calle, cómo actuar si estás en el centro comercial, en tu casa, en el trabajo. Por ejemplo, si tú estás en un centro comercial, mira lo importante que es capacitarte. Y viene un movimiento. ¿Qué cosas crees que hace la mayoría de gente? Es correr, ¿cierto? Todo el mundo corre. Pero la gente no sabe que ese centro comercial también tiene zona segura interna, por eso tiene los 3 pilares y zona segura. Lo más inteligente es quedarte parado en una zona segura de los 3 pilares o un marco y esperar que el sismo pase, que ponerte a correr con la gente. Pero tú te vas a salvar porque tú fuiste entrenado y tú sí sabes cómo comportarte en un sismo. Uh-huh. ¿Qué va a pasar si estás en tu carro manejando tu carro y viene el terremoto? ¿Te vas a quedar sentado en tu carro? ¿Vas a cobrar tu carro a la derecha? Tienes que salir de tu auto y buscar una zona segura externa, o sea, un parque, algo abierto que te dé protección, porque no te vas a parar al costado de los edificios donde van a venir las lunas, toda la estructura va a caer. Entonces, ya lo tienes en tu cabeza. Para terminar, ¿cómo te comportas si vives en la playa? ¿Cómo te comportas si vives en los cerros? ¿Cómo te comportas si vives en zona urbanizada? Todo eso enseña una capacitación del sistema de evacuación en caso de sismo. ¿Tú te imaginas si todas las personas supieran, tuvieran esta capacitación, los colegios, el instituto, la familia? Entonces la preocupación que nos cuenta, que cuando tú tienes conocimiento de algo y el sismo es agresivo, tu mente se pierde y actúas por reacción, no por audacia, digamos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros estamos haciendo. Sí, queremos, como empresa privada, empezar a dar esta inyección de lo que es la prevención con la capacitación, o con los planes de contingencia, o con los planes de emergencia, ¿no? Don Osvaldo, y hay algo que usted está comentando ahora de esto que me trae a la mente considerarlo, y es muy importante. Recuerdo, por ejemplo, este famoso caso del Estadio Nacional, y fue justo 24 de mayo, que es mi cumpleaños, pero creo que muchos años antes de que yo naciera, donde hubo un problema. Me parece que un árbitro había puesto una tarjeta roja o algo, y alguien se quiso meter a la cancha de fútbol, y se armó un tremendo alboroto, y la gente que quiso entró en pánico. Entraba el pánico colectivo, ¿no? Unos con otros,
y terminaron queriendo salir adultos, jóvenes, niños, de todo, y quedaron aplastados en la puerta del estadio, que a alguien se le ocurrió, capaz para que no se metan, cerrarla, y fue un desastre muy muy recordado. Entonces la actitud de la población en estos casos donde hay peligro es muy diferente. Es fácil hablar en frío y difícil en el momento. Y hago otro recuerdo. Cuando hubo este sismo de Ica acá en Lima, en esa época todavía vivía con mis padres, que en paz descansen ya, en Barranco, en la casa Parodi, pero la emisora la teníamos en Santa Catalina, en La Victoria. Entonces recuerdo que yo salí de la emisora, ¿no? Porque no era difícil la comunicación por teléfono, no, ni por móviles, no había forma, no entraban las líneas. Y en mi periplo de momento vi, porque no era tan tarde, el sismo fue a las 15 minutos para las 7 de la noche, que las bodegas, supermercados, etcétera, la mayoría ya estaban cerradas. Habían cerrado, o si estaban abiertas con una ventanita, y ya las cosas las habían subido. Todo ya estaba mucho más caro, o no había, o simplemente no te atendían. La actitud era de protección, o sea, el ser humano cambia. Y cuando llego, inclusive, recuerdo claramente, y esto a colación del tema sociomental, ¿no? Cómo cambia todo. Por eso digo, una cosa es en frío y otra cosa en términos reales. Llego al Paseo de la República con Canadá, y había mucha gente que decía, obviamente no fue verdad, que el mar se había salido y que iba a pasar por la vía expresa desde Armendáriz, iba a subir ahí, que Lima se iba a inundar totalmente, que un mega tsunami pues apocalíptico. Y aún así dije, bueno, yo igual me voy a mi casa, y los colectivos o los taxis, si habíamos tomado un taxi, ¿cuánto me cobra usted a Barranco? Normalmente cobraban 20 soles, 15 soles, y inmediatamente me dijo 250 soles, 500 soles, así, sin asco. Afortunadamente tomé un colectivo que me cobró lo de siempre, lo normal, pero tuve mucha suerte. No, hay gente que tuvo que llegar a su casa caminando, porque ya no había ni siquiera ómnibus ni nada. O sea, todo se altera, lo que usted mismo dice. Cada quien busca por sí mismo, ¿no? U otros que, bueno, son más solos y dicen, bueno, aprovecho más bien para lucrar con esto, ¿no? Entonces, ¿qué actitud debemos de tener frente a esta situación uno mismo, ¿no? Porque eso es importante, no entrar en pánico. Sí, tú sabes que existe la psicología de emergencias y desastre. O sea, hasta dónde la preocupación, que inclusive nosotros los bomberos tenemos un área de psicólogos de emergencias y desastre, que justamente estudian toda esta reacción que genera el caos, el pánico y la actitud del ser humano, ¿no? Hay gente tan fría que puede tener, y te digo, la gente mala, los ladrones, los delincuentes, inclusive te cuento una en La Perla, que hubo un temblor en el Callao unos 5 años, y de repente salió un señor con un altavoz en la mano diciendo maremoto, evacúen, haciéndose pasar como si fuera un miembro de Serenazgo, y era una banda que veía que la gente sacaba sus cosas y iba, y a la media hora estaba entrando a su casa robada. O sea, así como hay gente que entra en pánico, hay gente que se desfría y quiere aprovecharse de la situación a lo máximo, como lo que tuve, cobrar de más y todo lo demás. Por eso un desastre trae caos, trae pánico y trae más desastre, porque al generar todas estas situaciones inestables, cada vez aumenta esto a estas personas que pierden familia en el desastre, o que tienen heridos en el desastre. Dime tú, ¿qué dice la ley de emergencia en el caso de que una persona que su vida está en peligro inminente de muerte, la persona puede llevar a su herido a cualquier clínica, y esta clínica tiene la obligación de salvarle la vida sin cobrarle un sol? Lógico, la ley es clara,
cuando la vida está en inminente peligro de pérdida. O sea, no vas por un arañón, vas por paro cardíaco, por una hemorragia severa. Pero tú dime, como en la pandemia, ¿qué pasó con los clínicos de los hospitales? Todo se volvió un desastre en precio, en plata, ¿no? O sea, ¿tú crees que realmente las clínicas te van a atender a los heridos y no te va a cobrar con la cantidad de heridos que va a llegar? O sea, por eso, ¿qué cosas? Y ahí un poco la respuesta, Sandro, a tu pregunta, una respuesta adicional, ¿no? ¿Qué cosa podría ayudar a evitar el pánico? ¿Qué cosa podría ayudar a evitar el caos, el abuso? Primero, si la gente tiene conocimiento, entrenamiento, cómo comportarse en las emergencias, en el colegio, universidad, casa, como te he dicho. También, si realmente hubiera un plan de contingencia, un plan de emergencia, donde se instalen hospitales de campaña en los estadios, y inmediatamente la gente no tenga que ir a lugares donde no hay camilla, no hay todos tirados, inmediatamente reciban atención de primera respuesta, ¿no? Como decía el amigo que antes intervino, los primeros auxilios son técnica de control de hemorragia, técnica de control de fractura, técnica de manejo respiratorio, y necesitas simple herramientas, vendas, apósitos, aguas, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuántas personas se pueden atender que tienen ese tipo de heridas en un hospital de campaña? Entonces, el caos disminuye. ¿Cómo se puede controlar el caos si las personas conocen que si, por ejemplo, voy a tocar el tema un poco delicado? Tú sabes que los gobiernos locales, dentro del plan de contingencia de desastre, también tienen obligado destinar una zona de cadáveres, de muertos, ¿no? Por ejemplo, en el Callao se menciona que hay un estadio que ha sido nombrado zona de cadáveres. ¿Qué significa eso? Que si se habla de cantidades de muertos, simplemente se abre el estadio, se genera la fosa, se excava y se comienza a poner los cadáveres ahí. Entonces, las personas que tienen fallecidos no saben qué hacer. Pero si tú tienes conocimiento que hay una zona ya designada, entonces al menos llamas a la persona. Entonces, cada vez que tú le alivies una situación, una persona en pleno caos de desastre, podemos controlar ese estado emocional, ¿no? Porque, como te digo, aumenta el que tiene heridos, muertos y todo lo demás. La psicología de emergencias y desastre también es preventiva. Y parte de la psicología de emergencia es preparar a las personas a lo que van a enfrentar. Sandro, por favor, y todos tus oyentes, todo el día escuchamos, señores, prepárense, que en Perú hace 7 años que no tiene un terremoto y el que viene es de 8, de 9. Todo el día, todos los días la gente repite eso. Yo te pregunto, ¿si la población asimila? O sea, ¿tú te has dado cuenta que las personas realmente están asustadas que viene un terremoto? Como que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no es cierto? O sea, no lo convences de la situación. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen ni idea lo que significa un desastre. Entonces, ¿por qué? Porque los creativos, las personas que están a cargo, no están modernizando, no están creando nuevos sistemas, no están mejorando el presupuesto para que el dinero que se va a gastar. Yo, en vez de estar comprando carpa, como te digo, frazada y repitiendo, dentro de tu desastre ya ten planificado que en el país existan las carpas de hospitalarias, y de frente pon esa plata en placa hospitalaria con todo, y haz tu container como tiene Surco, y ya tienes tu almacén de gas, apósito, alcohol, todo, y ya sabes que ahí tienes para atender 30,000 personas. Abasteces de eso, sino porque cuando llegue el momento, las personas que tienen una fractura, que tienen una hemorragia severa, se van a sentir atendidas, y es un peso menos, y te vas preocupando por lo que es más caótico, ¿no? Ahora, para terminar, Sandro, ahí no queda, que tú sabes que el desastre tiene 3 etapas. La preventiva, que es la que estamos trabajando, y bien por tu equipo que está preveniendo, que es hablar del tema, planificar y hacer todo en el momento de la emergencia, que es lo que estamos hablando, el curso de sistema de evacuación en caso de sismo, que la gente debe saber cómo comportarse en un desastre, y el post-emergencia,
después del desastre? ¿Qué viene después del desastre? Entonces, imagínate toda la población, un terremoto, lo que está viviendo Venezuela, te va a durar meses que la vas a pasar mal, ¿no? Alimentación, agua, heridos, no hay trabajo, hay crisis, y encima hay muertos por todos lados, hay falta de alimentación. Entonces, y tú te preguntas, ¿por qué la gente no asimila que si hubiera un terremoto acá es lo que vamos a vivir? Porque no está llegando a ellos, y la única manera de llegar a ellos es a través del entrenamiento, de la capacitación y de la planificación. Sin embargo, pregunto yo a que alguien me diga, te digo, hablo a funcionarios del Estado, militares, no te digo los bomberos, porque nosotros los bomberos nosotros somos operativos, nosotros no nos encargamos de hacer este trabajo, es el trabajo de los gobiernos de centrales, locales, de defensa civil. O sea, pregunto yo, ¿alguien ha sentido que a su puerta de su casa ha llegado alguna manera de preocupación para evitar el caos? ¿Algún gobierno local ha dicho, voy a gastar 10 millones de soles en la prevención de desastres? ¿Cómo? Voy a comprar esto, mis containers, voy a entrenar a la gente, voy a sectorizar. Escucha bien, Sandro, si yo fuera alcalde, a mí no me interesa la política, pero digo, ¿no? Si yo fuera alcalde y estoy pensando en desastre, yo agarro mi distrito, lo sectorizo, porque tú sabes que un distrito tiene clase media, alta y baja, ¿cierto? Entonces, en la zona de bajo recurso es un plan diferente a la zona urbanizada. Pero mi preocupación como alcalde es que al menos mi distrito va a estar súper entrenado y equipado en caso de sismo. Si a eso lo aumento, que exijo que se cumpla con la ley 30-200, que la ley de salud ocupacional, que obliga a todas las empresas, que todos los trabajadores tienen que tener 4 cursos básicos, y de esos 4 cursos básicos es primeros auxilios, contra incendios y evacuación en caso de sismo, y el cuarto es la especialidad. O sea, si yo soy una empresa de soldadura, correcto, el cuarto especialidad. Si todas las empresas cumplieran, todos nuestros trabajadores estuvieran entrenados. Si todos los centros comerciales y establecimientos entendieran, todos los comerciantes y sus empleados estuvieran entrenados. Y cuando más gente esté entrenada y equipada, pues la mano de respuesta va a ser masiva. Pero todos pedimos ayuda, todos queremos ayudar, pero yo no sé cómo controlar, como dice el amigo, yo no sé cómo colocar una inyección, ¿no? Correcto. Entonces no estoy platicando. Señor Villarreal, sí, muchas gracias. A ver, rápidamente, un minuto, Ana Rosa, para finalizar, tiene una pregunta, adelante. Sí, justo estábamos hablando antes de la entrevista acá, comentando de que Lima ha crecido mucho hacia arriba, ¿no? Ahora hay edificios muy grandes, de pisos muy altos, igual que los trabajos también, los bancos, por ejemplo, las oficinas centrales están en pisos muy altos, y se ha escuchado que lo que se recomienda es simplemente no bajar porque en el proceso puede venirse todo abajo, pero si estás en un piso muy alto, quedarte ahí donde estás. ¿Qué ocurre después de que pasó el sismo? Se recomienda evacuar. Vamos a ver que hay edificios que tienen 20 pisos, más de 20 pisos, algunos, ¿no? Quizás llegan hasta 30, no sé si llegan hasta 30, pero más de 20 hay edificios. Sí, superan los 30. Claro. Entonces, la persona luego del sismo debe evacuar, salir del edificio, bajar los 20 y tantos pisos que estén, porque obviamente no se debe usar el ascensor. ¿Y cómo sabe si es que puede regresar a su departamento luego, si va a estar seguro? Simplemente se tiene que ir. Mire, primero le voy a responder con esta situación. Mire, primero, uno no tiene ni idea de la magnitud del desastre. Mire, usted puede estar súper entrenada inclusive y la situación desequilibra todo, pero hay cosas que son claras. No se debe usar ascensor. Acuérdense que el ascensor es una estructura mecánica que por un desequilibrio estructural, lo primero que se va a quedar atrapado es el ascensor. Segundo, o antes que el ascensor, es que durante el sismo
uno debe permanecer en el lugar del movimiento, más aún si tienes un edificio. Si se va a caer, se va a derrumbar, tú no vas a poder definir eso. Tú tienes que saber cómo te comportas y tú tienes tu zona segura adentro, pégate en tu zona segura y quédate. Cuando termina el movimiento, espera un minuto, porque viste lo que pasó en Venezuela, terminó un terremoto y empezó el otro. Entonces, la idea es que te tomes un minuto para ver que se ha controlado el sismo, no hay movimiento, y lamentablemente vas a tener que usar la ruta de evacuación, que son las escaleras de emergencia, y seguir bajando, y olvídate de recoger algo. Inclusive la gente dice la mochila de emergencia, no sé cuántos de acá tenemos mochila de emergencia en la puerta de la casa. No, tú y tu familia, la protegida, te indica tener la mano en la cabeza, como decía un muchacho, pero ¿sabes por qué la mano en la cabeza? Para tener una reacción inmediata si algo viene encima. A la hora que bajas, cógete de la baranda, de la escalera, y baja de una manera moderada, no corriendo, porque se cae uno, se tropieza uno. Ahora, tú tienes que tener un plan en tu casa, escucha bien, si en tu casa tienes un anciano, tienes que saber que el hijo mayor, o fulano, Raúl, Jaime o Rosa, es la encargada de bajar al anciano. Si en tu casa tiene niños, y tienes que decir quién es el encargado de bajar niños. Porque si no, en el momento del caos, no vas a poder, te vas a desequilibrar. Ahí viene lo que es la psicología de desastre, ¿no? Entonces, como repito, si tú tienes todo planificado, cómo reaccionar, entonces vas a poder tener opción de salvar vidas o evitar heridas. En conclusión, ¿qué hacer en un edificio de 20, 30 pisos? Primero, quedarte en el lugar y protégete. Luego, esperar un minuto que te asegure que no hay otro movimiento e inicia la ruta de evacuación. No, sales a la calle, tú tienes que pensar a dónde vas, no te puedes quedar parada con tu familia ahí. Para eso tú tienes que haber planeado, el parque está al frente, no tiene poste, no tiene árboles, esa es una zona segura. Todo, ruta de evacuación y ahí te quedas, zona segura externa. Pasan las horas, el edificio se quedó, te vas a la zona de refugio. Eso es lo que dice Defensa Civil y eso es lo que todos debemos saber. Correcto. Muy bien, muchas gracias señor Villarreal por su participación, muy clara, muy interesante. Vamos a invitarlo nuevamente en una próxima oportunidad para que también nos hable sobre la prevención para el fenómeno del superniño, que ya se nos viene, para el tema especialmente de inundaciones, que es otro aspecto que también vamos a tener que considerar lamentablemente. Muchísimas gracias por su participación. Lo encuentran en delta-medioheart.com y en sus medios sociales consecuentes. Sí, claro. Se puede comunicar al 940-357-203 con mi persona para cualquier tema de capacitación, entrenamiento, que podamos ayudarlo, colegios, institutos, universidades o familia. Y también encontrarnos en todas nuestras redes como Ambulancia Delta Health, que es nuestro negocio principal. Tenemos un servicio de ambulancia de las 24 horas de lunes a domingo a nivel Lima Callao. Y tenemos ambulancia de todo nivel 2, nivel 3, ya tenemos todo lo que... Ahora, nuestra escuela de primeros auxilios también cuenta con simuladores de enseñamos RCP, como se vida, y con una calidad que inclusive tenemos sello y permiso del Ministerio de Salud. Agradezco el espacio que nos ha dado y te felicito por la preocupación y ojalá que muchos te copien y la preocupación sea mayor, y también gracias a los que te acompañan, que hemos podido analizar cómo actuar en caso de sismo. Muy bien, muchas gracias señor Villarreal y que tenga muy buenos días. Muy bien, hasta la próxima. Cuídense. Muy bien. Ha sido Osvaldo Villarreal, gerente de operaciones de Delta Heart, con